Sean bienvenidos, hermanos, a este estudio, a este breve estudio de la carta a los tesalonicenses. Estaremos estudiando el capítulo 4 y el capítulo 5 de la primera carta y el capítulo 2 de la segunda. Solo estaremos analizando algunos versículos de estas dos cartas. Y bueno, ya tuvieron la introducción a la carta. Es una carta específica que busca un tema específico, busca atender a ciertos problemas y circunstancias que estaban viviendo los tesalonicenses. Posiblemente estaban viviendo persecución, estaban viviendo un momento de afrenta, y Pablo les escribe esta hermosa carta, ¿no? La carta fue aparentemente bien recibida por ellos, pero pues generó algunas dudas, ¿no? Tanto que Pablo tuvo que escribir una segunda carta. Posiblemente esta, junto con Gálatas, sean de las primeras cartas del apóstol, escritas alrededor del año 50 después de Cristo, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero es más un cercano, entre 45, 50, etcétera, etcétera. Aquí Pablo es breve y conciso, y Pablo tiene servidores que la están apoyando en esta carta, es Silvano y Timoteo. Son los autores o coautores de esta carta. El tema concerniente a los capítulos que vamos a estudiar es sobre la segunda venida de Jesús o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un tema un poco escandaloso, ya que todos tenemos una opinión, todos tenemos una postura, y eso muchas veces no permite hacer un análisis crítico de los pasajes bíblicos o un análisis crítico de nuestra opinión respecto a ese punto. Entonces es interesante ver cómo este punto sí nos puede llegar a dividir en ciertas ocasiones o a incluso separarnos, ¿no? En ese aspecto. Pero no obstante, el Señor nos llama a la unidad. Y Pablo aquí es conciso y breve tocante a la segunda venida de Cristo. Son pocos los pasajes que Pablo va a hablar sobre este tema. Sí va a tratar de este tema en otras ocasiones, pero son algunos versículos. Pero no obstante, Pablo aquí es breve y conciso, hermanos. El problema que tenemos al estudiar la segunda venida de Cristo es que comúnmente en nuestra idea establecemos un calendario cronológico de lo que va a suceder antes, durante y después de la venida de nuestro Señor. No obstante, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no encontramos pasajes tan claros en el sentido de tan específicos sobre lo que va a pasar antes, durante y después de la venida del Señor. Son más bien pasajes generales. Incluso lo podemos ver cuando a Jesús se le pregunta cuándo vas a establecer tu reino en este mundo? Bueno, y Jesús no da datos específicos, da datos generales, pues van a haber rumores de guerra, va a haber guerras, pues se levantará nación contra nación, habrá esto, puede pasar esto, aquello, ¿no? Y también algo muy interesante que podemos ver, al menos en Apocalipsis, es un estado cíclico. Siempre hay un imperio que se levanta y quiere dominar a los demás y quiere poner su poder sobre los demás, lo cual crea un momento de aflicción sobre los cristianos, sobre algunos creyentes, no sobre toda la comunidad cristiana, lo cual hace entonces que haya ciertas persecuciones para los creyentes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente también debemos agregar que el tema de la segunda venida de Cristo ha estado muy distorsionado. Nos dejamos llevar más por la manipulación de algunos pastores y algunos maestros que por la mera palabra de Dios. La forma de ver el regreso de Cristo como algo cronológico, programado, que tiene un calendario, que tiene va a pasar esto el lunes, el martes, etcétera, etcétera, pues tiene que ver mucho con algo que llamamos el dispensacionalismo, el cual es una postura que establece, bueno, es una postura que se divide en varias posturas o subramas, pero que a grosso modo establece que antes del regreso de Cristo, pues van a aparecer varias señales las cuales van a afectar a todo el mundo. No obstante, la Biblia no da calendarios, no hay calendarios bíblicos o un programa específico que se deba de cumplir. Pablo aquí va a mencionar algunas cosas, pero si se van a dar cuenta, Pablo es concreto respecto a esto. Cuando Pablo habla de la segunda venida de Cristo, habla de lo repentino que será y lo inevitable que va a ser. O sea, en otras palabras, Pablo dice, va a pasar en algún momento de la historia, no sabemos cuándo, y nadie lo puede evitar, ni yo, ni los vivos, ni los muertos. Pero el mensaje central del Pablo no está tanto en especular cuándo, cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien en motivar a los creyentes, en motivar a la iglesia de Tesalónica a vivir en el ahora. El problema de las personas que establecen un calendario sobre la venida de Cristo es que viven en base a ese calendario.
viven esperando ciertos eventos. Cuando ven un evento detonado, entonces ya se ponen a consagrarse, ya se ponen a hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. La palabra de Dios no tiene la intención de que del día del Señor, el regreso de Cristo, sea un día en el cual tengamos que preocuparnos, sino un día de esperanza, un día de victoria sobre todas las cosas, un día glorioso en ese aspecto. Si vamos a entonces establecer calendarios, no vamos a poder disfrutar el regreso de Jesucristo. Recordemos las palabras que el mismo Señor Cristo dijo. Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre, Él lo sabe. Mateo 24:36, según la nueva traducción viviente. Por lo tanto, hermanos, pues tenemos que tener nuestros ojos puestos en la esperanza del regreso de Cristo y no en los eventos que rodean el regreso de Cristo, hermanos. En esta carta, el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, después de concluir una narrativa sobre cómo debemos de vivir, cómo debemos tener una vida que agrade realmente a Dios, procede entonces a explicar la segunda venida de Cristo. Y les digo, no es una explicación muy detallada, al menos son unos 6 versículos, 3, 4 versículos sobre esto. Recalca nuevamente la naturaleza inesperada de este día, recalca el juicio inevitable que va a haber y recalca el destino que van a tener los no creyentes y los creyentes, ¿no? Para después de eso, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante, pues ya recalca exhortaciones varias, y que ya todos conocemos, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, etcétera, etcétera. Y para el final, pues dar un saludo, ¿no? Entonces esta carta es sencilla, es breve, son 5 capítulos tranquilos, no abunda en capítulos, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a estudiar el capítulo 2, perdón, el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses, versículos 13 al 18 primeramente. Después vamos a ver los versículos, el capítulo siguiente, que es el 5 versículos 1 al 11. Y después vamos a ver la segunda carta, capítulo 2 versículos am, 1 al 12. Pero primeramente vamos al capítulo 4 versículo 13 al 18. Bueno, esta carta, bueno, estos pasajes tiene un punto central, ya que este versículo o esta idea se va a repetir 2 veces al menos en esta carta. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo también va a decir en el versículo 11 del capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces podemos ver aquí a que el propósito central, la idea central, no es tanto el poner una fecha, poner eventos en concreto, sino animar a los creyentes a que se animen unos a otros sobre el regreso de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a dividir nuestro pasaje y lo primero que vamos a ver es este aspecto, la promesa del regreso de Cristo. En esta sección de los versículos 13 al 18, el apóstol Pablo va a explicar precisamente el regreso de Cristo. No obstante, hay que entender algo de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo comúnmente tienen una parte am, teórica y una parte práctica. Por ejemplo, en Romanos, la parte teórica es Romanos capítulo 1 al capítulo 11. Va a hablar de la gracia, de la justicia, de la fe, etcétera, etcétera. Pero del capítulo 12 en adelante podemos ver algo más aplicativo. De manera que el capítulo 12 comienza con, por lo mismo, les ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, etcétera, etcétera. Es una unidad, va conectando, o sea, de la misma manera que lo que aprendimos en los primeros versículos sobre la ley, la justicia, la gracia, ahora lo vamos a aplicar viviendo de una manera agradable a Dios, ¿no? Aquí sucede algo similar. Aquí en los primeros capítulos, hermanos, el apóstol Pablo está explicando, bueno, lo que hizo en Tesalónica, de por qué no ha estado aquí, y después empieza la aplicación en el capítulo 4. Por eso tenemos en el capítulo 4, versículo 1, la siguiente conclusión. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agrada a Dios, así abundéis más y más. Entonces, los primeros 3 versículos son teóricos o tienen que ver con temas específicos y aquí tiene que ver con temas prácticos. No obstante,
Pablo, en esta sección del capítulo 4 versículo 13 hasta el 5:12, 11, perdón, está haciendo una aplicación, o una enseñanza ético-doctrinal, es decir, la doctrina específica del día del Señor del regreso del Señor de Jesús, del día de la segunda venida del Señor Jesús, perdón, tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos viviendo en el ahora. Pablo no desconecta el regreso futuro del Señor Jesús con lo que tenemos que hacer ahora. Ahora tenemos que vivir de una manera que agrade a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, esta parte tiene esta intención, darnos una enseñanza ético-doctrinal, es decir, ético en cuanto al sentido de comportamiento, ¿no? Por eso Pablo les dice, os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y bueno, en esta sección, Pablo va a hablar de la conducta, va a combinar la conducta con la doctrina. Y esto no es algo ajeno a Pablo, ni al cristianismo. La doctrina que creemos es una doctrina que debemos practicar y debemos sentir. A esto se le llama ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Ortodoxia, aquello lo que creemos. Ortopraxis, lo que creemos es lo que practicamos. Y ortopatía, lo que creemos es lo que sentimos. Entonces, Pablo va a tener en este sentido estos versículos, ¿no? Vamos entonces a ver cuatro ideas principales, si lo vemos aquí en la pantalla. El punto central de Pablo aquí es la muerte del creyente, que te va a conectar con a la resurrección de Jesús y con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Va a hablar una explicación y va a dar una aplicación a la vida del creyente. Pablo no va a dejar la doctrina simplemente en mero conocimiento, va a buscar que esta doctrina sea reafirmada y que sea aplicada en el creyente. Entonces, lo primero que tenemos que ver, hermanos, lo primero que aquí el apóstol Pablo menciona es el punto central, la muerte del creyente, versículo 13. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. El versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, pero que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí es el punto central. La primera parte de que tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, tiene un punto específico. No quiero que ignoren este tema. No solo la muerte del creyente, sino el regreso de Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque Pablo va a dedicar versículos completos a este tema, por lo cual no debemos nosotros ignorar. Pero hay que tener cuidado en qué vamos a poner nuestra atención en cuanto al regreso de Cristo, porque comúnmente ponemos nuestra atención en los detalles que rodean el regreso de Cristo más que en el propio regreso de Cristo, ¿no? La segunda parte del versículo, hermanos, es acerca de los que duermen. Aquí Pablo utiliza un eufemismo, es decir, reemplaza una palabra por otra para que el peso no sea tan fuerte, y para que suene más poético en cierto sentido o para que no sea tan difícil de entender, ¿no? Y la palabra, la intención, esta expresión de los que duermen es algo común en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, los que duermen simplemente se refiere a los que ya murieron, a los que han fallecido. Entonces, Pablo dice, no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los que ya no están con nosotros, de los que ya han fallecido. Y esto es muy interesante, el tema de la muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros como creyentes, que ya tenemos la revelación completa, tenemos ya un concepto claro de qué es la muerte. No obstante, hay pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que ven la muerte como el punto final de la vida, o sea, ya no hay más allá después de eso. Podemos ver el caso de Job, que dice que una vez que muera y que esté en el Seol, ya nadie se va a acordar de él y ya él no va a poder acordarse de Dios, porque para él la muerte era el fin. Podemos verlo en otros casos de no dejarás que mi alma esté en el Seol, o sea, porque ya era la perdición total, ¿no? Entonces, el concepto de muerte es un concepto muy complicado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que va teniendo un desarrollo increciendo, va de poco a más. Y aquí ya Pablo nos habla específicamente de los que mueren. Es muy posible, y claramente a entender este versículo, que muchos hermanos de Tesalónica ya habían fallecido. Ellos esperaban el regreso de Cristo y Cristo no había regresado. Entonces, para los tesalonicenses,
era algo complicado de qué va a pasar con ellos, o sea, ¿se van a quedar aquí o qué sucederá? Y recordemos, hermanos, que el tema de la resurrección no era un tema judío. Los muchos judíos como tal no tenían, no creían en la resurrección. Había unos que sí, había otros que no. Entonces, dependiendo, ¿no? Y el concepto de resurrección, pues no era algo tan popular. Entonces, hermanos, aquí está hablando específicamente del sentido de la muerte. Había filósofos como por ejemplo Teócrito, que decía que las esperanzas son para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Muchas culturas también alrededor decían que la muerte era un sueño del que jamás despertarían. Pero el cristianismo, hermanos, pone algo nuevo o da un giro completo. No ve la muerte como el fin ni la desesperanza, sino ve la muerte como un paso más en la vida, como un camino más de la vida, pero también ve la muerte como a algo en el cual no vamos a quedarnos para siempre. Por eso Pablo va a decir lo siguiente, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, los que aún no han creído en Cristo no tienen esperanza, por lo tanto, viven preocupados o viven tristes por la muerte, porque al llegar la muerte, para ellos es el fin. Y aquí, hermanos, es muy interesante ver cómo el cristianismo, cómo la fe en Cristo Jesús ofrece esperanza en el sentido de la muerte. Es decir, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ya no aplica de la misma manera para nosotros, porque nosotros ahora sabemos que resucitaremos y tendremos un nuevo cuerpo y tenemos un nuevo nombre y seremos llevados y reinaremos con el Señor. No obstante, los no creyentes, y como lo puede ver en cualquier parte del mundo o con sus amigos no creyentes, ellos comúnmente tienen miedo a la muerte. Y aquí hay algo muy interesante que también Pablo hace. El verbo entristezcáis, entristecerse, significa lamentarse o angustiarse continuamente, pero con algo muy fuerte, una angustia muy fuerte. Pero también la intención de este verbo tiene que ver como no agonicen. En otras palabras, Pablo da el punto en concreto, da a conocer el evangelio de manera aplicada. Es decir, nosotros no vivimos angustiados, no vivimos agonizando por la muerte o por los que ya murieron. Ya no pensamos en el sentido de que ellos ya no van a estar jamás, sino tenemos una esperanza. Y eso es lo que ahora Pablo va a decir en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, dice Pablo, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que con él, a los que durmieron en él. Esta es, hermanos, la afirmación teológica en el sentido de la muerte. Cristo murió y resucitó, hermanos. Este es un pasaje hermosísimo en la teología del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos lleva a ver que Cristo nos va a acompañar en la experiencia de la muerte y nos va a acompañar en la experiencia de la resurrección final, cosa que vamos a poder ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Primeramente, el por qué. Este es el porque sí. Es una condición, una condición. Está aquí condicionando. Es decir, si nosotros ya hemos creído, entonces tendremos también esperanza. Y usa la palabra fundamental, creemos. Y esta palabra, creemos, no está no es sencilla en el término de, am, de no más una vez, más bien es creer constantemente. Y de hecho, hermanos, el término creer se puede aplicar en diferentes maneras. Por ejemplo, en el idioma original, que es en griego, puede haber un pasado simple en creer, ¿no? Es decir, una acción del pasado que ya concluyó, como en Hechos 15:11. O puede estar, por ejemplo, también en un presente continuo, o sea, es decir, algo que se siga haciendo, estamos creyendo como en primera a los Tesalonicenses 4:14, que es creemos. O también puede ser un tiempo perfecto, es decir, una acción que concluyó, pero permanece, creyendo también. Este, y por último, puede estar en un futuro. Nosotros creeremos, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver, esto es muy importante, hermanos, porque nosotros hemos confiado en el Señor, en su obra en el pasado, o sea, creemos que Él murió y resucitó, es decir, en el pasado.
Estamos creyendo en este momento que Él murió y resucitó, y cuando Él venga vamos a entender este mismo ministerio, ¿no? Entonces, hermanos, en el caso del creyente, este creyó en Cristo y sigue creyendo hasta su regreso. Aquí entonces, la idea de creemos, de que de creemos, hermanos, perdón, es algo que se aplica en todos los tiempos. Creemos en el pasado, creemos en el presente y creemos en el futuro que Cristo murió y resucitó. O sea, seguiremos creyendo. Pero la afirmación teológica o la segunda parte del texto es que Jesús murió y resucitó. El uso que tenemos aquí de Pablo, hermanos, es un versículo muy interesante porque primeramente da por hecho la existencia real de Cristo. Es decir, Cristo tuvo un cuerpo humano, el cual murió y el cual resucitó. ¿Ok? Y también, hermanos, el tiempo gramatical que utiliza aquí, murió y resucitó, tiene que ver con un hecho histórico, o sea, algo que sucedió verdaderamente. Es decir, si tú crees verdaderamente que Jesús tuvo un cuerpo y que Jesús murió y que Jesús resucitó, entonces tú tienes también esperanza. Esa es la esperanza del creyente, que Él ha resucitado, y que murió y resucitó. Y descansamos entonces en la persona y en la obra de Cristo. Aquí Pablo no hace mención ni del nacimiento de Jesús ni la ascensión, ya que pues no tienen cabida en este aspecto teológico de lo que está hablando, no obstante sí los va a mencionar en otras cartas. Pablo entonces está exaltando aquí el concepto de la acción vicaria de Cristo. Cristo murió y nos reemplazó en una cruz y resucitó. Ahora sí, nosotros también viviremos la muerte, pero también viviremos la resurrección. Ese es el punto medular, hermanos. También vea cómo dice que Dios va a traer a Jesús, va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Aquí también hay algo muy interesante. El hecho de traerlo menciona una manifestación corpórea, es decir, así como Cristo murió con un cuerpo físico, así va a regresar con un cuerpo físico. Hebreos va a decir que va a regresar, pero sin relación con el pecado. Este va a volver por segunda vez. Hermanos, entonces aquí también ah, subraya que el creyente en Cristo, que murió creyendo en Él, será traído por Dios. En otras palabras, así como Dios resucitó a Cristo, así verdaderamente también nosotros seremos resucitados, los que hayamos muerto en su regreso, ¿no? Entonces aquí nos da a entender lo que ya mencionamos. Cristo nos acompaña en la experiencia de la muerte y nos acompaña en la experiencia de la resurrección final. Pero Pablo no nos deja ahí. Ahora nos va a explicar el sentido de la resurrección, ¿no? Pablo, en estos versículos que son importantes, debemos de entenderlos muy bien, ¿no? Primeramente, versículo 15, el apóstol Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. El punto central aquí es un poquito complejo, ¿no? Por ejemplo, el texto da a entender que tal vez Pablo quiere decir que él va a quedarse hasta la venida del Señor Jesús, ¿no? Era también una esperanza. Pero bueno, aquí ahorita lo vemos un poquito más a detalle. También es interesante, hermanos, notar que el punto central de esto es lo que Pablo está diciendo, no son sus palabras, son palabras del Señor. Por eso dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, lo que yo estoy diciendo no es mi opinión, sino lo que el Señor dice. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces ponemos que Dios dijo tal cosa o que Dios enseñó tal cosa o que el apóstol enseñó tal cosa sobre el regreso de Cristo que no tiene nada que ver. Es de tener sumo cuidado. ¿Y qué es lo que Pablo les va a decir lo siguiente de parte del Señor? Eh, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Y aquí, hermanos, la Reina Valera, pues oscurece un poco el texto en su traducción. Por eso es mejor cotejar con otras traducciones para clarificar la idea.
o al menos que usted lea griego y hebreo y entienda muy bien el griego y hebreo, pues lea el Nuevo Testamento en griego. Pero no obstante, hermanos, pues nosotros no hablamos griego, pues tenemos que hacerlo en español. Entonces, cotizando con la nueva traducción viviente, una muy buena traducción, dice, nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Y aquí ya deja claro de mejor manera. Entonces, los que nosotros, aquí Pablo da a entender que va a haber personas que quedarán vivas para el regreso de Cristo. Puede que el apóstol Pablo creyera que él quedaría vivo para ese regreso, pero pues puede que no, tal vez, porque ya vamos a ver que más adelante él ya va a entender que no va a quedar vivo para ese momento, y ya al final de su vida, en la segunda carta de Timoteo, pues va a decir, ya llegué a mi carrera, ya acabé mi carrera, ya llegué a mi fin. Pero bueno, el punto central no es tanto si Pablo creía si él iba a quedarse o no. El punto central es la resurrección. Es decir, Pablo anima al lector a que se sienta seguro por el futuro venidero. El apóstol Pablo entonces le recuerda que ellos serán parte de la bendición. Aquí puede ser, hermanos, entonces, que los creyentes de Tesalónica entendieran que quienes no habían muerto gozarán de una bendición o de un beneficio diferente del regreso de Cristo. Pero Pablo les recuerda lo siguiente, que todo creyente, vivo o muerto, gozará del regreso presencial de Cristo. Y entonces, así se entiende de mejor manera el pasaje. No importa si estés vivo o muerto, tú vas a gozar de este día. Versículo 16, hermanos. Vamos a pasar al versículo 16. Ahora Pablo explicará el regreso de Cristo y lo hará de una manera muy importante. Comenzará diciendo porque el mismo Señor, es decir, Jesús mismo, y va a decir que con voz de mando, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos tres elementos muy importantes. Primero, la voz de mando, que es una voz de autoridad, una terminología militar, o sea, un llamado a levantarse, un llamado de autoridad. La voz del arcángel, que posiblemente pues no declara un ángel específico, un arcángel específico. Entonces, pues como no menciona a nadie, pues vamos a dejarlo así. Pero es posiblemente que sea un llamado de urgencia, algo rápido. Y con la trompeta, con voz de trompeta, hermanos, la trompeta del Antiguo Testamento tenía que ver con el llamado de Dios a la reunión al tabernáculo, a la presencia de Dios llegando al pueblo. Incluso cuando en Sofonías y en Zacarías, Sofonías 1:16 y Zacarías 9:14, habla del anuncio precisamente de la venida de Jehová como un rescate para su pueblo, ¿no? Entonces aquí probablemente estos tres sonidos, hermanos, pues sean descripciones de uno solo. No es que vaya a haber un ángel y vaya primero a hablar Dios, pues el ángel y una trompeta. No, posiblemente está haciendo, hablando, sea un solo sonido, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que el mismo Señor descenderá del cielo. Y esto es muy importante, hermanos, porque por segunda vez en la historia Cristo volverá, pero Él bajará del cielo, ahora sí. Y esto nos recuerda mucho a lo que Lucas dijo en Hechos 1:11, la parte final. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, bajará de las nubes, hermanos. Lo cual conectando esto, la voz de trompeta, bueno, el Señor, la voz de mando, de arcángel y voz de trompeta, más el Señor descendiendo del cielo, implica que el regreso de Cristo será algo glorioso, hermanos. Y note cómo Pablo no da detalles muy específicos, él es muy concreto, ¿no? Y dice lo siguiente. Versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es muy importante, hermanos. Aquí es donde debemos de tener cuidado, porque cuando leemos estos versículos, los desconectamos y pensamos que está narrando una primera parte de la segunda venida, y después la segunda parte. No, no. Aquí está narrando un solo evento. No está narrando ni dos ni tres, un solo evento, hermanos. Y esto es muy importante.
Tampoco da explicaciones explícitas sobre cómo será el regreso de Cristo. Solo se está centrando en darle esperanza al creyente. Por lo tanto, viéndolo así de esta manera, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios implica el regreso físico, el regreso audible de Cristo. Que Cristo mismo descenderá del cielo implica el regreso físico, hermanos, un acto glorioso también. Pero ahora dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y esto, hermanos, es muy importante porque entonces habla de la esperanza y del gozo y de la victoria que va a tener el creyente al final cuando Cristo vuelva. Estos versos no son para tratar de buscar señales o prodigios, etcétera, etcétera, sino para dar confianza al creyente y entender que el regreso de Cristo será poderoso. Eso sí, hermanos. Los tesalonicenses entonces estarían restaurando su esperanza y su consuelo, hermanos, porque ellos pensaban que como ya murieron, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo les recuerda, bueno, ellos resucitarán primero. Pero no los deja ahí, hermanos, no los deja ahí. Pablo continúa diciendo, luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado. Aquí el nosotros, hermanos, puede implicar tú, yo, etcétera, etcétera, en ese sentido, pero también puede implicar Silvano, Timoteo y la iglesia. O sea, luego, todos los que estemos vivos para ese entonces, si es que estamos vivos, seremos que arrebatados. Y este es un punto muy importante, hermanos, porque aquí es donde se empieza a distorsionar la enseñanza de Pablo. Mucha gente cree que ante el regreso de Cristo va a suceder un rapto secreto y que el Señor se va a llevar a algunos primero para que, no sé, no atraviesen la gran tribulación y etcétera, etcétera. Hermanos, Pablo nunca está enseñando eso. Pablo dice que seremos arrebatados juntos todos los que estemos vivos. Pero note cómo no cambió de día, ni dijo, y después a los 7 días o a los 7 años o a los 3 años y medio seremos arrebatados. No, 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 no. Pablo está diciendo, el mismo se está diciendo el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que descenderá de los cielos, resucitará a los muertos primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados junto con ellos, va a decir, en las nubes para recibir en el Señor al aire. Vamos a ver eso ahorita. Pero hermanos, este verbo arrebatar, harpazo en inglés, agarrar, arrancar, etcétera, comúnmente arrebatar, tiene que ver con eso, con el acto de pum, todos vamos a ser llevados, todos los creyentes vamos a ser llevados. Pero note, hermanos, que Pablo no pone énfasis en el evento, sino en la acción de Dios. Dios mismo, Jesús mismo, vendrá por nosotros y reunirá a su pueblo, vivos y muertos, los reunirá y nos llevará con él. ¿Y por qué nos llevará con él, hermanos? Porque, bueno, hay que aclarar también que esto es un acto público y visible. El regreso de Cristo lo van a ver todos, todo ojo lo verá, ¿no? Pero Pablo continúa diciendo que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto de juntamente con ellos, hermanos, narra un solo evento, no varios como comúnmente se cree o se puede enseñar, narra un solo evento. También observe cómo se menciona juntamente con los muertos, los que resucitaron primero, indicando ni que los vivos tendrán ventaja, ni que los muertos tendrán ventaja, sino que todos juntos gozaremos y participaremos del regreso de Cristo. También agrega el apóstol la expresión en las nubes. Esta expresión posiblemente está evocando lo que Lucas mencionó en su evangelio, en el capítulo 21, versículo 27, o palabras de Jesús. Entonces, dice Jesús, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la mente de judío, hermanos, también la nube, que Dios se manifieste sobre una nube, tiene que ver con la Shekinah,
la nube que descendía sobre, lo que descendía sobre el tabernáculo y la misma que se movía y que se iba hacia otro lado, ¿no? Eso tiene que ver con la Shekinah. Y también agrega la acción de recibir al Señor en el aire. Y esta expresión recibir tiene que ver con encontrarse. Es decir, es como un comité de bienvenida, donde los escoltas se encuentran con el rey en el camino y lo guían hacia su destino, ¿no? Nosotros haremos lo mismo. Por lo tanto, hermanos, Pablo describe que tanto los redimidos, es decir, los vivos y los muertos, acompañarán en gloria y honra a Cristo en su regreso a la tierra, ¿no? Esto es muy importante. Y note cómo Pablo no hunda en detalles ni dice va a pasar esto, ni no, no. Cuando regrese Cristo, vivos o muertos, estaremos reuniéndonos con Él en el aire. Por eso, Pablo ahora pasa a dar la esperanza para el creyente. Dice así entonces la parte final de 17, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto, hermanos, es la afirmación más importante o una afirmación importantísima. ¿Por qué? Porque Pablo entonces nos da a entender que estaremos juntos, vivos, bueno, los muertos que hayan resucitado primero y los vivos estaremos juntos con el Señor para siempre. Y esto, hermanos, es la base sólida de nuestra esperanza, que en algún momento Cristo regresará y veremos a los muertos resucitar y nosotros seremos llevados junto con ellos, recibiendo al Señor en las nubes para morar por la eternidad con Él. Y esto sin duda, evoca a el Salmo 23:6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pablo entonces considera aquí el reino eterno, un reino milenial, no de eso, sino el reino eterno de Dios, tal como Daniel, en Daniel 1:7 al 14. Y por último, entonces Pablo hace algo que es lo que todos se saltan. Todos los demás predicadores ponen atención en los versículos anteriores, pero este versículo final es muy ignorado. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo entonces da la aplicación para el creyente. Es decir, tú lector que has leído sobre el regreso de Cristo, tú lector que has entendido que los muertos en Cristo resucitarán primero y que seremos con ellos llevados a recibir a nuestro Señor, bueno, tú alienta a otros creyentes con estas mismas palabras. Y es muy importante, hermanos, también entender el por lo tanto, es decir, es una indicación. Háganlo, háganlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Alentaos. Y esta palabra está muy interesante porque la palabra original en griego es parakaleo, que tiene que ver con la exhortación, con la consejería, el acompañamiento, ¿no? Y de hecho, hermanos, también al Espíritu Santo se le va a llamar el paracleto, el consolador. Entonces, el peso de esta palabra, alentaos, es muy importante porque aquí descansa el propósito de todas las palabras que Pablo dijo desde el versículo 13. Quiere alentar entonces a los creyentes a confiar en el regreso de Cristo y que ellos en algún momento disfrutarán ese regreso. ¿Cuándo? No dice, pero lo harán. Y esto, hermanos, el paracleto o el paracaleo, hermanos, es alguien que camina junto a otra persona. Entonces, el regreso de Cristo, hermanos, debe ser un regreso, debe ser un evento que nos motive a nosotros, que nos impulse a nosotros. No debe ser algo que nos lleve a la especulación ni a la división. Debe ser algo que nos lleve, sinceramente, a alentarnos los unos a los otros. Por lo tanto, el regreso de Cristo no tiene que asustarnos. Pablo va a decir que gócese con los que se gozan, lloren con los que lloran. Es decir, aquellos que tienen incertidumbre por el regreso de Cristo
deben ser confrontados con estas palabras y deben ser exhortados con estas palabras y deben ser alentados con estas palabras por hermanos de la fe que ya entendieron este mensaje. Entonces, hermanos, tenemos un punto central y un punto específico. Debes de motivarte en el regreso de Cristo y debes de motivar a otros hermanos a que esperen el regreso de Cristo. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, podemos concluir con cuatro ideas principales. Primeramente, esta conclusión nos tiene que llevar a la esperanza y al compromiso. Pablo, o bueno, más bien los creyentes constantemente están am, comprometiéndose o enfatizando el cómo y el cuándo regresará Cristo, ¿no? Y pues el propio Cristo no dio muchos detalles sobre eso, ¿no? El propio Señor no dio muchos detalles al respecto. Entonces, si lo queremos ver de la siguiente manera, hermanos, entender la doctrina del regreso de Cristo o entender incluso la escatología, muchas veces lo podemos comparar con un bosque, ¿no? Si usted ha ido a un bosque es hermoso, hay pasto, hay árboles, pinos, cedros, lo que usted quiera, ¿no? Hay árboles varios, hay flores, hay animalitos, etcétera, etcétera, que usted va a poder conocer. Entonces, si usted va por un sendero del bosque, con un grupo y el grupo sigue caminando, viendo todo el bosque, pero usted se detiene a ver un arbolito que le gustó y, qué bonito, y una corteza, y esta corteza la puedo usar para, mira, pero este lo puedo usar, esta resina lo puedo usar y te detienes a analizar el árbol en detalle o el pino, lo que tú quieras, de la nada te pierdes y tu grupo ya avanzó. Ahora tienes que avanzar con ellos y llegar hasta allá con ellos, hermanos. Así es muchas veces en cuanto al estudio del regreso de la venida del Señor Jesús ah, y el estudio de la escatología en general. Nos redondamos en detalles, es que el Vaticano es el diablo, es el anticristo. Es que el Papa es el anticristo. Es que el presidente de X país es el anticristo. Y, híjole, y ya van a probar el chip y ya viene, ya no vas a poder comprar ni nada de eso. Y nos enredamos tanto en esos detalles que perdemos nuestro punto central. Tenemos que esperar a Cristo y tenemos que vivir para esa espera, ¿no? No tenemos que ser como las vírgenes insensatas que se duermen y no prestan atención en ese aspecto, no van preparadas con su propio aceite y tienen que pedir y cuando llega el momento, pues no, nadie les va a dar, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, alertas, despiertos, ¿no? Entonces, en respecto al cuándo y el cómo, hermanos, el apóstol no hace hincapié en eso, sino simplemente hace hincapié en el regreso de Cristo. Da detalles generales, no concretos. No va más allá de señalándonos pues, señales, eventos y o profecías. Simplemente va a lo que es, ¿no? Segundo, la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, hermanos. Por lo tanto, tiene que ser algo motivacional para nosotros o un motor para nosotros en la forma en la que vivimos en el presente. Hay muchas dudas, es cierto, sobre el regreso de Cristo, pero esas dudas no van a ser resueltas hasta que estemos con Él hasta que estemos con Él. Entonces, hermanos, el conocimiento del futuro debe moldear e influir en el cómo vivimos el presente e incluso en presencia de la muerte. Por eso Pablo, pues, insta y motiva a los tesalonicenses con este tema, ¿no? Entonces, también Dios a su tiempo nos dará las respuestas para esas preguntas, tal como lo hace aquí con los tesalonicenses. Pero Pablo, hermanos, también da ideas claras, ideas en concreto, y al menos cuatro ideas podemos también resaltar en ese aspecto. Uno, responde a preguntas y afirma la fe de los creyentes, pero no responde a ambigüedades, no deja nada a la laguna. Dos, Pablo confía en el poder de Dios sobre la muerte, y así como resucitó a Cristo, nos resucitará a nosotros. Eso debe ser un punto central en nuestra vida. Tres, el enfoque principal es el comportamiento del creyente en el ahora y no tanto en temas del futuro. Y cuatro, hermanos, Pablo busca equipar a los creyentes, por eso dice, alentaos los unos a los otros. Y por último, hermanos, tenemos que vivir en el hoy y en el ahora.
La aplicación de todo esto es darnos a entender, por lo tanto, que el regreso de Cristo, al ser un tema del futuro, a un tema que está sucediendo o que va a suceder en algún momento, debe motivarnos a vivir en el ya y no en algún momento más o centrarnos en otros detalles. Entonces, Pablo va a decir en otra carta. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar cristiano con el Señor, así que ya sea que estemos aquí o en este cuerpo o ausentes en nuestro cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Por lo tanto, hermanos, el futuro debe influir en nuestro presente, es decir, vivimos con los ojos puestos en Cristo y ese día glorioso. Por lo tanto, debemos de vivir como si ese día fuera hoy. El pasaje nos lleva entonces a alentarnos los unos a los otros y no tanto a especular, calcular o profetizar sobre el regreso de Cristo. Pablo entonces nos deja en claro que hay una realidad más allá de la muerte y esa realidad la veremos manifestada cuando nuestro Señor Cristo regrese. Gloria a Dios.